Muy buenas noches, mis queridos amigos. Ustedes me han escuchado hablar en repetidas ocasiones de la fortuna que me ha regalado la vida de contar en tantos lugares, en tantos países y rincones de este mundo con buenas amistades. Eso es algo invaluable. Existe un hermoso lugar de Colombia donde, gracias a Dios, tengo bastantes y muy buenos amigos. Y esto es en la provincia de Vélez, en Santander, Colombia. En el epicentro del territorio nacional existe una región que desde que tú te estás acercando a ella percibes el perfume, la fragancia de la guayaba. Es la región del bocadillo, es la región dulce no de Colombia específicamente, porque Colombia tiene varios rincones con esa especialidad, pero de toda esa región montañosa donde se funde Cundinamarca, Boyacá y Santander, este es un epicentro estratégico que Dios ha bendecido no solo con perfumes, sino con gente que también, para quien la conoce, es como una fragancia dulce y agradable. Buenas personas, buenos amigos, y dentro de esos buenos amigos hoy me voy a referir a un matrimonio tradicional, clásico, unas columnas históricas en Vélez, que son don Saturnino y doña Elsa Elvira Castellanos. Nombre que no puedo olvidar porque mi madre se llamaba Elvira y mi hija también. Entonces Elsa Elvira, inolvidable, pero no solo por su nombre, sino porque cuento con su cariño y su amistad desde hace más de 2 décadas. Conocí 2 niñas en ese hogar que se llamaban Laurita y Moniquita. Y Laurita y Moniquita pues fueron creciendo. Hoy Laura es asesora de las Naciones Unidas. Y esta noche vamos a presentar a la hija mayor de este hogar, que es Mónica. Mónica, pues su apellido colombiano pues sería Meneses Castellanos, pero ya en Europa, porque se casó con un ciudadano francés de apellido Nicolás, entonces en español, pero pronunciado francés españolizado, le decimos Mónica Nicolás. Muy bien. Mónica Nicolás es una joven profesional santanderiana que, cuando terminó sus estudios en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, sus estudios, cuando se graduó como ingeniera mecatrónica, era una jovencita, pues estrenando sus años 20, una veinteañerita, y me reuní en nuestro apartamento de Bogotá, donde vivíamos con la hermana Paloma, y Elsa Elvira, su madre, lo recuerda hace muchísimos años atrás, donde ella fue a tomar consejo conmigo si estaba bien que la niña viajara a Alemania. Y pues pude aconsejarle, y solo con el paso del tiempo es que se ve la bendición en todos los consejos y en todas las guianzas. Y se fue esta niña a un territorio lejano, en un idioma complicado para los que hablamos el chipchombiano y costeñol y todo esto, el paisa, el pastuso, el boyacense, bueno, todos estos dialectos criollos, pero de ahí a pasar al alemán es cosa seria.
y se fue. Valiente esta chica, ya hace más de 15 años está allá, se casó con un ciudadano francés, tiene 2 niñas que se llaman Elianita y Alicia, ya de 10 y 5 años respectivamente. Y bueno, con la niña Alicia hay un testimonio maravilloso que un poquito lo van a escuchar de labios de la mamá, no adelanto nada. De nuestro querido Saturnino Meneses, hay uno de los milagros más poderosos que hemos oído y presenciado en los domingos de milagros. Ella lo va a mencionar, pero ya eso le daremos un espacio especial para que se conozcan esas grandes intervenciones del cielo en la vida de sus santos y en la vida de estas familias tan bendecidas como a la que estamos refiriendo. Muy bien, esta joven profesional, pues que está haciendo ahora una maestría en alta gerencia, es una directiva, una alta ejecutiva de una multinacional. Lleva los últimos 4 años y medio viviendo en Rumanía y ahora se va nuevamente para Alemania a partir de la semana entrante. Muy bien, entonces es un testimonio interesante porque es una mujer atrevida, creyente, hija de creyente, llena de fe, pero que entiende el equilibrio que hay entre el ladrón que está a la izquierda y el ladrón que está a la derecha de la cruz del Calvario en la que muere Jesús. El equilibrio es el Cristo, donde está la fe, pero están las obras. Miren ustedes esto tan sencillo. Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Claro, pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero Jesús dice, si fuerais hijos de Abraham, tenéis que creer como Abraham. No dijo eso. Dijo, si sois hijos de Abraham, vais a hacer las obras de Abraham. Las obras. O sea, la manera para que nosotros evidenciemos la fe es obrar. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, nuestra querida Mónica Meneses o Mónica Nicolá es una chica que evidencia pues yo digo una chica, pero pues claro, es una señora, madre de familia, es muy joven, pero a su vez es una directiva internacional de una gran empresa y bueno, es una persona con muchas personas a su cargo, con muchos productos y que significan muchísimos millones de euros bajo su responsabilidad. Es un cargo de dirección que es como José en Egipto, o sea, significa muchísimo, está en una posición de gobierno. Ella pues practica el piano, claro, como corresponde a todos los hijos de Dios, hace deporte, claro, ciclismo, motociclismo, alpinismo, literalmente alpinismo, porque pues es en los Alpes, y bueno, etcétera. Entonces, y habla 5 idiomas, bueno, es una persona, como dice el apóstol Pablo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese ruido que ustedes están escuchando es un hermoso fenómeno climatológico, que es cuando hay una descarga eléctrica que cae del cielo. Bueno, no cayó aquí encima de donde estamos transmitiendo, entonces por eso sigo hablando. Bendito Dios. Sin más, está con ustedes cerrando la semana un testimonio hermoso, contundente, que
muestra cómo son los frutos cuando los padres inculcan valores. Sí, le digan, no, pero eso es obsoleto, eso es anticuado. No. Nuestra hermana Elsalvira Castellanos es educadora de toda la vida. Y miren ustedes, un árbol se conoce por los frutos. Aquí vamos, escuchemos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mónica Liliana Nicolás, nacida Meneses Castellanos. Soy originalmente de la ciudad de Vélez, Santander, hija de una persona, miembro de la iglesia, Elsa Castellanos. Y profesionalmente soy ingeniera mecatrónica. Terminé en Bucaramanga, en la universidad. Actualmente me desempeño como jefe de grupo en una empresa internacional, multinacional. Me encuentro en una delegación por parte de la empresa de 4 años y medio en Cluj-Napoca, en Rumania. Esta delegación se va a acabar en la próxima semana, cuando regresaré a Alemania a tomar una nueva posición como Product Manager. Estoy casada, mi esposo es Florent Nicolás, él es francés, y tengo 2 hijas, Eliana Nicolás, quien tiene 10 años, y Alicia, de 5 años. Ponerlo desde este punto de vista, algo multicultural, o tener contacto con diferentes nacionalidades, o países y nacionalidades. Hablo 5 idiomas, hablo español, inglés, alemán, francés y rumano. Aunque mi español, como se pueden dar cuenta, ha sufrido un poco. Para mí, todo lo que he alcanzado hasta el momento ha sido solo bendiciones de Dios. Ha sido porque he puesto mis manos en Dios, y como el hermano Alfredo en una de las enseñanzas nos decía, hay que pedir, pero también hay que hacer cosas. Y es verdad, ¿sí? Dios para mí ha sido una guianza. Cada decisión, cada paso que voy a dar, lo hago bajo su dirección, pero soy yo quien estoy también moviéndome. He sido yo quien terminé mi carrera de ingeniera mecatrónica. He sido yo quien me he postulado a los trabajos. Todo en sus manos, todo bajo su dirección. Y gracias a esa bendición y esa dirección que Dios me ha dado, he alcanzado metas grandes en la empresa. Me encuentro en una buena posición. Tengo un cargo de bastante importancia. En estos momentos tengo 25 empleados a mi cargo. A partir de septiembre tendré a mi cargo 5 productos importantes estratégicamente para la empresa, con bastante impacto. Y pues, como les decía, todo no ha llegado por sí solo, pero tampoco lo he hecho por mí sola, ¿no? Todo ha sido parte de un plan, un propósito en el cual yo siento que Dios me ha estado guiando. Dios me ha estado bendiciendo, me ha bendecido con mi familia. Tengo 2 hijas maravillosas, 2 hijas que son un encanto. Tengo un esposo que es un ejemplo a seguir.
¿ya? En diciembre el hermano Alfredo hablaba acerca de la familia. Y realmente tengo que decir felizmente que tengo un esposo con el que siento que somos un equipo. Es quien se encarga de mis hijas. En estos momentos él ha tomado 2 meses de paternidad. Quiere decir que él va a estar en la casa ocupándose de mis hijas, de nuestras hijas por 2 meses. Él se ocupa de ellas, él cocina, él me respeta a mi familia, respeta a mis hijas. Somos un equipo, aquí no existe ese macho o eso de que solo soy yo la que tengo que hacer una cosa o solo es él. No, nosotros actuamos como un equipo, nos ayudamos mutuamente, nos repartimos las responsabilidades también mutuamente, 50%, o dependiendo quién pueda más. Somos en cualquier decisión que estamos tomando, si es por ejemplo dar un paso a seguir, irnos para una nueva ciudad, lo hacemos como un equipo. Y también he aprendido, y puedo confirmar lo que el hermano Alfredo en una de sus enseñanzas decía acerca de tomar las cosas de nuestra vida en nuestras manos y darle orden, ¿ya? Creo que por ejemplo en una enseñanza el hermano hablaba del orden en nuestras finanzas, ¿sí? Eso es algo que nosotros también, yo he aplicado en mi caso. Financieramente Dios me ha bendecido mucho. Tengo mi propio apartamento, nosotros tenemos, es nuestro propio apartamento en Alemania. Tenemos nuestros carros, cada quien tiene su carro. Y nos podemos dar gustos que nosotros queremos. Podemos viajar, podemos... perdonen hermanos, sí, a veces me cuesta, me faltan las palabras, no uso mucho el español, solo con mis hijas y me faltan las palabras para contarles más acerca de mí. Pero algo que también quiero contarles en estos momentos es que COVID, a pesar de que todo o muchos aspectos han sido negativos, para mí hubo un aspecto positivo, y es que a partir de esta pandemia y a partir de que la nueva iglesia se mudó a este medio virtual, después de más de 13 años o poco más, tuve la oportunidad de volver a estar tan cerca de este cuerpo. Ustedes están en Colombia, el hermano Alfredo está en Barranquilla, pero cada día yo siento que yo estoy cerca de ustedes, siento que está a mi lado, que está aquí cerca, que cada vez que veo los milagros o los testimonios de otros hermanos los siento tan cerca. No los conozco personalmente, solo algunos los conozco personalmente, pero tengo esa sensación de que están cerca de mí, de que cada día puedo encontrar esas enseñanzas, de que que la distancia física no es la que me está o no me impide estar acercándome más y más a este cuerpo, a seguir tratando de ser una mejor versión de mí, ¿ya? Tratando de acercarme al propósito que Dios tenga en mi vida. Y como les comentaba, cada paso que yo hago en mi vida lo pongo en las manos de Dios, y han sido las bendiciones de Él o su amor el que me ha traído hasta aquí. Y sí, el hermano tiene razón, él decía, ya, tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir aprendiendo acerca de la música, aprendiendo otros idiomas. Es verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos permite comunicarnos con otras personas, nos permite transmitir un mensaje, nos abre puertas. Por ejemplo, ahora, aunque en la posición en la que me encuentro no lo necesitaría, pero voy a cumplir un deseo que tenía hace mucho tiempo, y es estudiar de nuevo. Me he inscrito para hacer un estudio paralelo a mi trabajo, que espero me vaya también a ayudar a hacer mi trabajo mucho mejor. Y estoy muy motivada, y lo voy a hacer no en mis fuerzas personales, sino en las fuerzas de Dios, porque Él es quien me da la fuerza para seguir adelante.
Y hablando de fuerza y hablando de energía, Dios también me ha pasado por situaciones, o no, han habido situaciones en las que yo he visto que Dios me ha llevado en sus brazos. Mi hija menor, Alicia, nació con un problema en el corazón, un problema bastante grave. Y a cambio de desfallecer, claro, el impacto en el primer momento fue terrible para mí. ¿Ya? Es una noticia que tú no te esperas después de una semana de que tu hija ha nacido. Pero a cambio de desesperarme, yo llamé a mi madre, quien es mi primera consejera espiritual. Y el hermano Alfredo y los hermanos intervinieron por mí, por mi hija. Y mi hija fue operada en la edad de 5 meses. Y a pesar de que esta enfermedad, este defecto en su corazón es grave, durante todos estos años el amor y la misericordia las he visto en esta niña. Porque mi hija salió muy bien de su operación. Tiene todavía un pequeño defecto que debe ser corregido, pero ella se ha desarrollado como una niña, como cualquier otra niña. Es muy dinámica, es nuestra alegría. En ella veo como el amor de Dios está también en mi vida, porque no me permite desesperarme, sino yo confío, yo sé que Él está con ella, yo sé que la está guardando y que su mano protectora está en cada momento con nosotros. También he visto su obra, por ejemplo, en diciembre, cuando todos ustedes, hermanos y hermana Paloma, oraron por mi padre, y ver cómo se ha recuperado, cuando en diciembre parecía que no iba a haber opción, era toma una o la otra y ambas son malas, pero Dios lo ha sacado y Dios lo tiene ahora bien y estable, y eso solamente es por su amor, porque sí, Dios hace la obra y Dios nos escucha, y claro, nosotros debemos poner de nuestra parte. Eso es importante, que nosotros pongamos de nuestra parte, que nosotros demos ese paso adelante y creamos, sobre todo que creamos la fe, ya creer, y Dios es el que está delante de nosotros. Bueno, les mando un saludo y espero que pronto los pueda ver, cuando tenga de nuevo la oportunidad de ir a Colombia, que los pueda conocer. Si es posible, algún día quisiera participar en uno de esos congresos, porque siempre escuché buenas referencias de mi madre, y pues ahora que he estado escuchando los programas de la Nueva Iglesia, también he escuchado que ustedes lo extrañan. Entonces me imagino que han sido unos eventos de mucha bendición, y también unos eventos en los cuales se ha dado la oportunidad de conocerlos y de verlos personalmente. Un saludo para todos. Hoy todavía desde Cluj-Napoca, en Rumania. La semana entrante les mandaré un saludo desde Alemania. Besos. Chao.